Hola, ¿qué tal están? En busca de la felicidad y la justicia. Muchas veces cualquier persona se puede preguntar para qué sirve alguna cosa, pero a veces esta pregunta podemos decir que es absurda. Por ejemplo, si preguntamos para qué sirve la felicidad, la respuesta sería que para nada, porque no es algo que se busque como medio para otra cosa, sino que se basta a sí misma, es un fin, la felicidad. Por tanto, las éticas que consideran la felicidad, eudaimonía en griego, como el fin de la vida humana y el máximo bien al que se puede aspirar son eudemonistas. Por tanto, decir que el ser humano anhela la felicidad es como no decir nada, pues cada uno entiende la felicidad también a su forma, a su modo. Podemos decir que la felicidad es prudencia para Aristóteles, fundamentalmente, ya que fue uno de los primeros filósofos en defender el eudemonismo ético. Pero, ¿qué entendía por felicidad el estagirita? Consideraba que todos los seres humanos, por naturaleza, tienden a un fin, por tanto, no podría ser menos el ser humano. Y lo esencial para Aristóteles en la vida humana es el desarrollo de la vida contemplativa, en definitiva el cultivo de la mente, de la inteligencia, que es lo que más nos caracteriza como seres humanos. Por tanto, la vida debe estar basada en el ejercicio de la razón, en el conocimiento de la naturaleza y de la realidad y en la conducta moral prudente. A más sabiduría, a más conocimiento, más posibilidades de elección, sin duda, pero siempre recurriendo a la mediación de la frónesis o prudencia según Aristóteles, definida, en palabras del mismo Aristóteles, como la capacidad de escoger el justo medio adecuado a nuestra naturaleza, tal como es determinado por la razón y como podría determinarlo el sabio. El justo medio, por tanto, no se trata de una media aritmética para Aristóteles entre cantidades, sino de un ejercicio de moderación afinado por la experiencia. En este sentido, el punto medio sería diferente en cada persona, atendiendo pues, a distintas características. Por ejemplo, en cuanto pues, a los comportamientos, un punto medio sería la valentía si la comparamos con un defecto, que sería la cobardía, o con un exceso, que es la temeridad. En relación con la templanza o la moderación, un defecto sería la pasividad y un exceso, también negativo, la incontinencia. En relación con la magnanimidad, que sería el punto medio, la pusilanimidad sería un defecto y en cambio la vanidad sería también otro exceso, en definitiva también un defecto. Y por último, la liberalidad o la generosidad en cuanto al gasto de dinero se opone a un defecto que es la avaricia o la tacañería, o bien también a un exceso también negativo que es el despilfarro. En cambio, se puede decir que en las escuelas helenísticas éticas, por ejemplo, en el hedonismo o en el epicureísmo, pues realmente el placer se identifica con el bien. Así, en el hedonismo, pues se concibe la felicidad en el marco de una vida satisfactoria, placentera, podríamos decir. Aunque existen muchas teorías hedonistas, suelen diferenciarse en la definición propuesta de placer. Los cirenaicos, por ejemplo, formaron una escuela iniciada por un discípulo de Sócrates, Aristipo. Según este filósofo, la finalidad de nuestra vida es el placer, entendido en sentido positivo como goce sensorial. También el epicureísmo identifica placer y felicidad. Ahora bien, sobre todo reafirma el valor de los placeres moderados y necesarios. Por supuesto, también considera como algo placentero la ausencia de dolor y de perturbaciones. En definitiva, es la búsqueda de la tranquilidad de la mente o del alma, que es la ataraxia. No se trataría, desde el epicureísmo, por tanto, de buscar el placer sensual del cuerpo, sino la ausencia de pesar del alma. Y de esta manera, pues, se podría llegar a pues, una vida feliz. Según Epicuro, se podría, mediante un cálculo exacto de placeres, que tenga en cuenta que un placer hoy pues puede ser un doble dolor mañana o un dolor mañana, la enfermedad, y en cambio lo que hoy se nos presenta como dolor puede anunciar un próximo bien, por ejemplo, la salud. Desde la perspectiva epicúrea, el sabio se conduce razonablemente y no escoge a lo loco
lo que pueden ser solo placeres aparentes. Pero también podemos pensar que la felicidad es aceptación, y esta sería la consigna, o diríamos la idea fundamental, o una de las ideas fundamentales del estoicismo, fundado por Zenón de Citio. En un sentido amplio, pueden considerarse estoicas todas las doctrinas que defienden, desde la perspectiva ética, la indiferencia hacia los placeres y dolores externos, y también la austeridad en los propios deseos. Es una doctrina ética o filosófica parecida en cierto sentido al cristianismo, y fue fundada, como ya dije, por Zenón de Citio, y pues se basa, la ética estoica, en una especial concepción del mundo, ya que éste se encuentra gobernado por una especie de ley o razón universal que determina el destino de todo lo que en él sucede. Lo mismo para la naturaleza que para los seres humanos. Por otra parte, para los estoicos el ser humano se halla condicionado o limitado, podríamos decir, por un destino inexorable, que no puede controlar y ante el que solo puede mantenerse sabiamente una actitud de aceptación. En este orden de cosas está claro que para los estoicos la infelicidad proviene de los deseos o de su deseo de que las cosas sean distintas de como son, dado que con frecuencia las pasiones oscurecen o enturbian la razón. Por tanto, para ellos la virtud, la bondad, consiste en la eliminación de todas las pasiones. Parece algo excesivo desde un punto de vista actual. Esta es la razón también de que la felicidad para el estoicismo solo sea posible en el interior de una vida tranquila, conseguida gracias a la ataraxia o imperturbabilidad del alma, es decir, mediante la insensibilidad hacia el placer y hacia el dolor. No en vano, su idea fundamental es sustine et astine, resiste y aguanta o soporta. Y en ese sentido, pues también, por otra parte, los estoicos también destacaron por su crítica social y política, porque, por ejemplo, ellos demandaron la abolición de la esclavitud, algo muy novedoso para la época, pero en lo que ellos insistieron. De esta manera, cuando hablan de aceptar el orden natural, los estoicos, que emana de la razón universal que rige todos los acontecimientos, se refieren a que debemos tratar de conocer el logos, el sentido de la realidad, para orientar nuestra vida en consonancia y no lamentarnos por aquello que es inevitable, como por ejemplo nuestra condición mortal. Pero también desde una perspectiva ya más cercana a la actualidad, podemos pensar que la felicidad reside en el bien común. El utilitarismo, por ejemplo, es una doctrina ética que es muy parecida al eudemonismo, en cierto sentido, y al hedonismo, puesto que vincula la felicidad al placer. Pero surgió mucho tiempo después. Surgió en la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX. Fue fundada la escuela utilitarista o el utilitarismo por Jeremy Bentham, que murió en 1832, y fue desarrollada por John Stuart Mill, que murió en 1873. La tesis central de esta corriente utilitarista es el principio de utilidad, según el cual el acto moralmente correcto es aquel que proporciona mayor placer o felicidad al mayor número de personas. En este sentido, podríamos pensar, un concepto matemático o estadístico. Si bien la principal diferencia entre utilitarismo y hedonismo, o el hedonismo clásico, epicureísta podríamos pensar, es que el primero trasciende el ámbito personal. Cuando un utilitarista afirma que si el fin de toda acción correcta es la felicidad, no entiende esa felicidad como el interés o el placer personal, sino el máximo provecho para el mayor número posible de personas. En este sentido, es una búsqueda del bien común, podríamos pensar, o del bien general. De esta manera, el utilitarismo diríamos que pretende vencer el carácter egoísta que muchos críticos habían atribuido a las éticas hedonistas antiguas, griegas, clásicas. Bentham también quiso fundar una especie de ética científica a partir del cálculo cuantitativo de los placeres y dolores, según su grado de intensidad, duración, certidumbre, alcance, etc. Y creyó que con esta información se podría establecer una reforma social dirigida a lograr
la mayor felicidad posible para el mayor número posible de personas. Stuart Mill, en cambio, opinaba de forma diferente y entendió que los placeres humanos también debían distinguirse no solamente por su cantidad de placer, sino por su cualidad, y habló en este sentido de placeres inferiores y superiores, y pues consideró como superiores los segundos, aquellos que promueven el desarrollo moral e intelectual de los seres humanos. En relación con la justicia, pues hay numerosísimas teorías sobre la justicia y desde la ética podemos decir que, por ejemplo, las teorías éticas que se conocen como éticas de la justicia son aquellas que hacen hincapié en la imparcialidad, al considerar que esta es una condición indispensable de la misma, de la justicia. Podemos destacar algunas cuestiones relativas, por ejemplo, a la ética del deber, que es la primera formulación de una ética formal debida al filósofo alemán Immanuel Kant. Según este gran pensador, solo una ética de estas características podría ser universal y garantizar también la autonomía moral, que es la propia de un ser libre y racional como el ser humano. Immanuel Kant, que nació en 1724 y murió en 1804, considera que las teorías hedonistas o eudemonistas también no son verdaderas teorías éticas, sino que en realidad serían códigos morales, ya que nos dicen lo que debemos hacer para conseguir aquello que nos proponemos, pero dejan de tener sentido si no se acepta ese fin. Las éticas anteriores serían para él éticas materiales, porque nos dicen cuál es el fin que debería intentar lograr el ser humano en su propia vida, en su existencia, y cuál es el camino que debe seguir para alcanzar dicha finalidad. Pero, según Kant, diríamos que el objetivo de una justicia universal debe involucrarnos a todos, por lo que hay que optar por una ética formal, una ética deontológica o del deber por el deber, como dice Kant. La ética, en realidad, para este sabio alemán, para este gran filósofo alemán, no ha de decirnos qué debemos hacer, sino cómo debemos hacerlo. Es decir, la ética no tiene contenido, no consiste en una lista de normas y preceptos que tenemos que seguir, solo debe decirnos cómo actuar para comportarnos correctamente. Ahora bien, la ley o norma moral no puede ser impuesta desde fuera del sujeto, ni por la naturaleza o por la autoridad civil. Según Kant, la razón humana debe dictarse la ley a sí misma. En este orden de cosas, por ejemplo, cabe destacar que la ley moral dictada por la razón se expresa mediante el denominado imperativo categórico, que dice así: actúa, dice Kant, de tal manera que tu acción pueda convertirse en norma de una legislación universal. Es imperativo porque es un mandato, una orden que no admite excusas, y es categórico porque debe cumplirse siempre. Una segunda formulación del imperativo categórico kantiano dice así: obra de tal manera que cualquier otro ser humano sea para ti un fin y nunca un medio. En este sentido, Kant propone, diríamos, en contra de una ética de la justicia, la instrumentalización de cualquier persona para satisfacer los deseos de otra. Diríamos que niega este planteamiento y habla de una ética de la justicia que evite cualquier tipo de instrumentalización de las personas. Cuando uno actúa siguiendo una ley que emana de la razón, cuando ésta se orienta según el imperativo categórico, pues ahí se reafirma el sentido del deber. Y no porque esperemos obtener ninguna recompensa de nuestra conducta. Por tanto, cuando es una ética desinteresada, formal, puramente teórica, puramente basada en la razón, es una ética deontológica como la que desea el propio Kant. También está la denominada ética discursiva. La ética discursiva de Jürgen Habermas, que nació en 1929, se encuadra conceptualmente en el marco, podríamos decir, de la teoría de la razón comunicativa, y parte también de una comunidad de diálogo. En este sentido, según Habermas, solo tienen validez aquellas normas aceptadas por consenso en una situación ideal de diálogo. Esta situación ideal parte de la idea de la necesidad de igualdad e imparcialidad, por lo que debe cumplir una serie de requisitos para garantizar la justicia. Entre los más importantes están los siguientes. Primero, todos los afectados por una norma deben participar en su discusión. Segundo, todos los participantes del diálogo deben tener los mismos derechos y las mismas oportunidades de argumentar y defender su postura.
Tercero, no puede existir coacción de ningún tipo. Cuarto, todos los participantes deben intervenir en el diálogo teniendo como finalidad el entendimiento. Podemos decir que también hay otra gran interpretación de la justicia muy conocida, que es la propia de John Rawls, este gran filósofo y ético norteamericano que murió en 2002 y que se puede titular como el velo de la ignorancia, en cierto sentido. Según Rawls, motivado por los mismos principios de imparcialidad y universalidad y fundamentado también en las éticas de Kant y Habermas, en su obra Teoría de la Justicia optó por partir de un recurso, diríamos que enteramente artificial, al que denominó la posición original, pero que responde a la realidad de las cosas y del mundo. Se trataba de plantear una situación hipotética en la que una serie de personas tendría que establecer unas normas de convivencia, podríamos decir, que van a ordenar la sociedad de la que ellos también iban a formar parte, pero con la salvedad de que tenían que diseñar dichas normas sin conocer las características de ninguno de sus miembros, etnia, sexo, religión, habilidades, talentos, etc., ni el lugar que iban a ocupar, diríamos, ellas mismas en dicha sociedad. Este desconocimiento recibe el nombre de velo de la ignorancia y pretende garantizar la imparcialidad de los legisladores. De esta manera, la situación, diríamos, ideal de diálogo que hemos visto anteriormente queda aquí relevada por la posición original, que presume que si quienes tienen que hacer las leyes que van a gobernar la sociedad no supieran después qué clase social o trabajo les iba a tocar desempeñar, a ellos mirarían o procurarían que nadie en su modelo de sociedad saliera perjudicado, con lo que se garantizaría que todo el mundo tuviera unos mínimos reconocidos y respetados. Me refiero a unos mínimos de bienestar material para poder llevar una vida adecuada. De esta manera, cabría pues esperar que se acordaran una serie de derechos básicos para todo el mundo, tales como libertad de pensamiento, libertad de expresión o de asociación, así como la atención económica a los menos aventajados de la sociedad, lo cual contribuiría a definir una auténtica ética de la justicia, no solamente a nivel ideal, sino a nivel material. Y de esa manera habría una sociedad mucho más justa. Yo creo que en este planteamiento de Rawls entraría perfectamente la renta básica universal o el ingreso mínimo vital para garantizar que las clases desfavorecidas tuvieran un bienestar económico adecuado que les permitiera vivir con auténtica dignidad y de una manera pues apropiada, con una adecuada calidad de vida que todos merecen por el hecho de ser ciudadanos y de estar vivos, lógicamente, sin más. Y esto se está planteando cada vez con más insistencia, con más fuerza, especialmente si pensamos en la sociedad que nos viene en los próximos años, en las próximas décadas, una sociedad en la que los trabajos, la mayoría estarán robotizados, o una parte muy considerable, probablemente el 50% o más, dentro de varias décadas, y no va a quedar más remedio que dar pues, una especie de renta básica universal a todas las personas que tengan que quedarse en el paro casi permanentemente. En ese sentido, diríamos que la sociedad tiene que cambiar enormemente en las próximas décadas si pensamos en la digitalización y robotización de casi todos los trabajos. Habrá una minoría de personas que podrán seguir trabajando probablemente, pero habrá una parte muy considerable de la población, el 50% o incluso más, que tendrán que permanecer en su vida sin poder trabajar, pero que podrán dedicarse a sus aficiones, podrán desarrollar su vida como ellos quieran, y eso, en cierto sentido, sería algo pues, muy provechoso para todos. En cualquier caso, diríamos que las relaciones sociales van a cambiar de manera extraordinaria dentro de probablemente pues, 20, 30 años aproximadamente. Y hay que ir preparándose para ello, porque eso será el futuro. Pero de todas maneras, estos planteamientos de Rawls sobre realmente esta ética de la justicia que alcance a toda la población es algo también perfectamente lógico y perfectamente basado en principios éticos que hablan de solidaridad, que hablan de fraternidad y sobre todo que hablan de una justicia universal. En ese sentido, pues poco cabe decir a lo que señaló Rawls. Ciertamente, con los medios tecnológicos que existen actualmente, con los avances, diríamos, en neurociencia, con los avances, por ejemplo,
en inteligencia artificial, en robótica, en genética, la genética sintética, por ejemplo, se podrán lograr cosas que parecen hasta hace unas décadas impensables en todos los órdenes de la vida y en todos los sentidos, a nivel humano y a nivel social. Por tanto, estamos entrando en una nueva era, diríamos, de la especie humana. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.